Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros, un gusto. No me esperaba un auditorio tan joven y tan grande. Frecuentemente estamos acostumbrados cuando venimos a Ciespal a ir al auditorio central y sin embargo ese nunca se llena. Ahora le veo lleno al auditorio y me da gusto de que se haya concurrido esta jornada de capacitación en Ciespal precisamente. Yo quisiera partir tratando el tema de Wikileaks y referirme exclusivamente al caso ecuatoriano, porque es el que le he seguido con más atención. No sé si el único, pero creo que uno de los pocos que le ha prestado la atención debida al caso Wikileaks hasta este momento. Yo lo primero que quiero partir es el hecho de que el tema de Wikileaks en la información de Ecuador no ha generado ningún tipo de expectativa mayor, en parte debido a esa actitud que se tiene en el Ecuador de encerrarnos y creer que lo que pasa en el mundo muchas veces no nos compete. Y eso es precisamente lo que se está revelando en Wikileaks. Es decir, se está dando desde la diplomacia norteamericana una visión del Ecuador de manera constante, a momentos degenerativa. Y eso me preocupa, porque es una imagen constante de desgaste del Ecuador que el Ecuador no se da cuenta, porque con regularidad se pone sobre el Ecuador tal o cual tema que el Ecuador lo ignora, y si lo ignora o si lo llega a conocer de alguna manera, lo minimiza. Según el dato revelado por el propio espacio de Wikileaks, sobre el Ecuador existirían 1.651 cables provenientes de la Embajada de Quito, entre reservados, secretos, supersecretos o altamente reservados, o que tienen que ver con el Ecuador. Quiero decir con ello que unos pueden ser los informes que se revelan por parte del embajador de los Estados Unidos en la sede o en la misión, que en este caso, si es que se revelan desde hace algunos años atrás, tendrían que revisarse por lo menos los últimos 8 años. Nos encontraríamos con que son 2 embajadoras las que han revelado el proceso de relación entre Estados Unidos y Ecuador, que son la embajadora Linda Jewels y la embajadora Heger Hughes. Esos son un tipo de cables que tienen altísima importancia porque provienen del jefe de misión. A un jefe de misión diplomática le está obligado a emitir informaciones con frecuencia del país en el que está asignado como misión. Pero hay que entenderlo bien, que una cosa son informes y otra pueden ser datos de espionaje. Un embajador no es un espía. Un embajador es un diplomático, un agente diplomático representante de un Estado ante otro Estado. Un espía es una persona asignada a trabajar por paga o por alguna otra razón para facilitar secretos o datos especiales referentes a un Estado. Los informes que le corresponden a un embajador son y deben ser catalogados como reservados porque contienen opiniones, informaciones, puntos de vista o, hasta cierto punto, datos delicados que competen a la visión que se tiene del país o los hechos que se están produciendo y que puedan tener incidencia con la nación a la que se representa. De manera que los 1.651 cables que podrían haber estado reflejados tienen que ver entre los informes del embajador o el Ecuador es un país mencionado por embajadores de otros países relacionados con Ecuador. De hecho, al momento lo que tenemos son publicados sobre Ecuador 8 cables de temas conectados con el país y que se han publicitado. Entre ellos, los conceptos que se tienen en España sobre el presidente Correa, las críticas a la política exterior ecuatoriana referente a la migración emitidas por un funcionario de Costa Rica. Otra, las revelaciones que se hacen en un cable colombiano sobre la exigencia de actuar
en el Ecuador para espionar a las FARC y algunos otros detalles más. Sobre la actividad reflejada o revelada por la embajadora Linda Jewels, hay 2 cables revelados, y sobre la embajadora Hegar Hughes está solamente un cable revelado hasta el momento. En el caso concreto de los 3 cables, en su importancia, el primer cable que se reveló, nosotros lo pusimos en la publicación de Ecuador Inmediato, hacía referencia a un tema que nos sorprendió. La embajadora Linda Jewels concurrió ante el presidente de la República e hizo gestiones para pedir que se vendan los canales de los Isaías. De eso se ocupó la embajadora. Y eso se refleja en el cable secreto. La embajada norteamericana está muy preocupada por la venta de los bienes de los Isaías, especialmente los canales. Yo sí me abro un interrogante contra todos aquellos que en este momento gritan por la venta de los canales, a ver si no recibieron órdenes del imperio, porque me da bastante duda. Cuando una embajadora pone una gestión de ese tipo en un cable secreto cifrado al Departamento de Estado norteamericano, es porque tiene demasiada importancia un tema de ese tipo, como para pasarlo por alto. El otro cable es aquel que plantea un análisis de la posesión de Correa en su nuevo periodo y hace una perspectiva, la embajadora Hegar Hughes, una perspectiva de cómo se entrega y se recibe el país en el año 2009 al presidente Correa. Y señala una serie de puntos de vista sobre la situación económica, política, social y de política exterior. Lo más destacado de ese análisis del cable de la embajadora Hughes está el hecho de que para la embajadora la situación económica del país está siendo manejada por un populista. Y así lo califica el presidente Correa. Preocupa el hecho de que una embajadora no mida la consecuencia de sus palabras. Es bastante poco diplomático emitir calificativos, tal vez con la confianza de que nunca se revele. Y finalmente, nosotros hemos sido los únicos que hemos publicado este cable, el último que se reveló ayer en un periódico noruego y que lo colocamos en Ecuador Inmediato, de un análisis de la embajadora Linda Jewels en el 30 de enero del 2008 referente al funcionamiento de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Constituyente. En ella hace un análisis bastante extenso sobre el funcionamiento de la Asamblea, a la que le califica de futuro poco cierto. No le da una perspectiva de futuro a la redacción de la Constitución.